La bancada de la coalición en el Senado rechazó tratar como asunto político la crisis política derivada de la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet y las renuncias de los jerarcas de gobierno salpicados por las denuncias que hizo la semana pasada Carolina H. En el oficialismo se intenta dar por cerrado el tema luego de la conferencia de prensa del presidente de la calle Pou, en la que aceptó las salidas de Heber, Lafluf, Bustillo y Maciel. Bueno, qué sensación ronda por estas horas en algunos de los legisladores blancos que más molestos estaban la semana pasada. Vamos a conversarlo con uno de ellos, justamente con el senador y precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, Jorge Gandini. Bienvenido, Gandini, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. La última vez que estuvo por acá, lo recordamos, estaba en las gateras de anunciar la precandidatura. Ahora ya estamos ya en pista. En pista. Corriendo esa carrera. Vamos a hablar un poquito de eso también. Pero capaz que primero, obviamente en muy poco tiempo pasaron muchas cosas. Semana movida. Semana movida. Y todavía siguen los coletazos de alguna forma, y van a seguir. Pero bueno, el grueso de la situación se dio entre el miércoles y el domingo, digámoslo de alguna forma. Sí. Pero vayámonos más al día en que justamente se detona todo esto, ¿no? Entre el 1 de noviembre, cuando se conoció la información de búsqueda, el miércoles, y el 4 de noviembre, cuando ocurrió la conferencia de prensa del presidente, Gandini publica 2 tweets, ¿no? Que es la forma que tuvo el senador, y que la verdad que no hubo mucha comunicación por esos días, ¿no? No hubo. De parte del Partido Nacional, pero publica 2 tweets bastante diferentes, ¿no? En el primero le pide perdón a los militantes. No, en el segundo. En el segundo le pide perdón, ¿sí? El primero... Porque entonces hay un tercero, porque yo recuerdo... El 1 de noviembre de 2023... es a los militantes, a los compañeros, antes que nada, pedirles perdón. El partido importa, el gobierno importa, pero primero está la patria y sus instituciones, ahora tranquilidad, confianza y presidente. Esto es cuando sale la nota de búsqueda, y, ¿no? hay otro 4 de noviembre que dice, ¡ay, presidente! Ahí ya con signos de exclamación, 2, para ser detallistas. Nunca hubo crisis institucional, ya no hay crisis política, la casa en orden. Recordando aquella frase de Alfonsín, ¿no? Que no le fue muy bien a Alfonsín, ¿no? Cuando dijo esa frase, hay que decirlo todo. A trabajar, que hay mucho que hacer. Segundo tuit. Primer tuit. Uno anterior al de los militantes. Claro. A ver. El primer tuit esa noche dice: todo es muy grave y afectará al gobierno si no se reacciona correctamente. Cada uno debe hacer ya lo que le corresponde para ayudar al presidente. O sea, si alguno cree que tiene que renunciar, ayude, muchachos. Eso fue lo que quiso decir, en la entrelínea, que los que tienen que entender entienden, porque yo entendí, esto fue el mismo 1 de noviembre, un rato después que nos enteráramos por búsqueda de lo que estaba pasando, que lo que teníamos que hacer era ayudar al presidente. El segundo ya fue más de noche, más tarde, ya había decantado un poco la información y yo entendí que había que decirle algo a los militantes que estaban muy enojados. Los militantes de a pie, los compañeros, los dirigentes, estaban con esa sensación de, para esto laburamos, para esto juntamos votos, nosotros explíquennos qué pasó, porque fue eso, ¿no? ¿Y acá qué pasó? Entonces había que un poco pedirles perdón por el momento que le estábamos haciendo pasar. Al mismo tiempo, le decía, hay presidente, estamos esperando que venga, confianza, muchachos, tranquilidad, que hay presidente. O sea, hay timonel. Y muchos colegas suyos me llamaron, muchísimos, a todos atendí, salvo alguno que me lo habré perdido, pero a todos traté de atender para decirle lo mismo. Creo que ahora tiene que hablar el presidente, hasta que no hable el presidente yo no hablo. Lo llamaron mucho Esa porque... fue mi condena, porque después que habló el presidente tuve que estar en todos lados, porque decían, ahora habló el presidente. Claro, pero muchos correligionarios de Gandini no hablaron en esas horas tampoco, ¿no? Claro que no. Y eso digamos, ¿qué señal dio hacia afuera? No sé, yo tengo quizás la libertad que no tienen otros compañeros. O hacia adentro, porque Gandini está jugando su propia interna también. Sí, yo hago lo que creo que tengo que hacer. El partido tiene un líder consolidado, que es el presidente de la República, que hay cosas que no puede hacer. Ayer fue al Hospital del Cerro, nos representó a todos. Fue el presidente aguerrido, se la bancó, contestó los carteles, disfrutó de haber concretado una medida que prometió. Pero cuando entramos en el terreno político partidario no puede. Y el partido está también renovando sus liderazgos. No está Larrañaga.
no está Luis en ese terreno. Y a mí me parece que los líderes lo que tienen que hacer es inmediatamente transmitir un mensaje de por dónde está el rumbo. Hay que orientar, aunque corran el riesgo de equivocarse. Esos son los liderazgos. ¿A quién hay que defender y a quién no? Y a mí me parecía que hay que defender al presidente. Los demás que se arreglen. A mí me parecía que había que defender al presidente. Enojado como muchos. ¿Con quién? A ver, mientras yo me estaba rompiendo el alma ahí, el asesor del presidente estaba estaba con la Conmebol, haciendo plata en otro negocio. Y a mí me molesta. Como a muchos le molesta. Pero el presidente lo defendió a el todos presidente esos. lo defenderá. A mí, yo soy un militante, no lo conozco a la FLUF, más que de cruzarlo en alguna ocasión, y a mí me molesta. Pero hay que venir y poner la cara y decirme a mí qué pasó. Ese hay presidente Sí. de alguna manera Y salió, bueno. le habló a todos y defendió Sí, pero no está a mal. la FLUF que Sí, estaba ahí, pero la FLUF en la Conmebol, con la final de la... Fue su compañero de rutas 15 años y no está mal. Sí, se hizo cargo. Bueno, menos mal, ¿no? Y bueno, mal Bueno, menos mal traslademos. Bueno sería que estar en esta crisis y que la FLUF siguiera asesorando al presidente. Sería un suicidio para el presidente y una falta de respeto para toda la ciudadanía. Comparto, ¿no? Juanchi, pero es lo que yo le digo al Frente Amplio. Pero muchachos, los 4 fueron apartados, ya está. ¿Qué esperaban? ¿Y qué hubieran hecho si el presidente lo sostenía? Ya está. No transformen una derrota o una victoria en una derrota. ¿Se terminó la crisis política después de que se sacaron a esas 4 personas? Crisis política sí, ahora quedan todos los efectos, hay que sacarle punta, obviamente. A ver, el Frente está indignado por el 48% y quiere pegarle el 48%. Es decir... También claramente se le han servido en bandeja, ¿no? Con todo este episodio de Marcet. Puede ser. Bueno, pero antes hubo otros. O sea, más que indignado al 48%... Pero antes hubo aparentemente otros y el presidente sostiene la popularidad. Esta es una oportunidad porque el agua ahora llega cerca a los pies del presidente. La verdad está muy cerca todos sus entredichos del piso 11, pero creo que el presidente aventa toda duda en la medida que él pone la cara, como no le han puesto otros presidentes. Ahora, recién tuve un entredicho con un colega de ustedes de un canal de televisión que me vino a preguntar y a reprochar porque el presidente no había contestado no sé qué cosas en la conferencia de prensa. Yo le dije, pero si ustedes hicieron las preguntas, muchachos. Hay una pregunta que más o menos no contestó mucho, sí, ¿no? Pero existe la repregunta, ¿vieron? Si en ese momento tenían duda, había que preguntar. Pero la duda está y uno mantiene el orden. Es genuina, Gandini, la duda, y es verdad que el presidente... ¿Cuál es? A la ciudadanía le quedan varias dudas. ¿Cuál es? Porque a mí también, Pare. Capaz que hacemos un repaso, ¿le parece? Estamos hablando de estos 2 intercambios puntuales entre Maciel y H, uno del 3 de noviembre del 2021. En realidad, ese es el más, más comprometedor, ¿no? El del 3 de noviembre de 2021. Esos chats fueron aludidos en la interpelación, pero se habló de comunicaciones, no se había revelado su contenido. ¿Cuándo se entera Gandini de la existencia de esos chats y de su contenido? Cuando todo el mundo se enteró ahora en el juzgado, digamos, las declaraciones en fiscalía. No, pero los chats se conocen en realidad con el pedido de acceso a la información de la Se conocen y ahí es cuando sale H de la Cancillería. Fines del año pasado. Yo el punto de Gandini... Pero, no, antes que eso no. A Gandini antes que eso no lo supo. Es tan entreverada la cosa que ya ni te acordás mucho. Gandini no estuvo no sé la gente cómo hace, nosotros tenemos una entrevista. Perdón, Gandini no estuvo entonces en aquel encuentro previo a la interpelación en la casona de Prado. Lo que pasa es que ahí hubo como 2 reuniones. Hubo 2. Nosotros llegamos al mediodía y estaban los 2 ministerios ya en la sala. Habían estado reunidos antes. Cuando llegábamos nosotros, bueno, se nos comentó todo lo que tenían, todo lo demás de ese chat. ¿Qué es todo lo que tenían? Se comentó que Maciel había llevado los chats con el contenido. La idea fue, vamos a la interpelación con esto. Pero eso se lo comentaron. Yo que yo recuerde, no. No. Que recuerde. Y menos los contenidos. Podemos haberle hecho el comentario, pero no creo. Yo creo que eso lo mete en la propia interpelación Maciel, diciendo que hubo todo el contacto. Todo el mundo es Funes el inmemorioso en este caso, ¿no? No, yo vos sabés qué te digo. Si lo hubieran dicho... No, pero sí se habló de comunicaciones. Creo que el error de esto es ocultar algo que no había por qué haber ocultado. Bien, pero ahora ya es tarde, ¿no? Pues ya está. Pero quizás quisieron proteger a Carolina H. Pero vamos a... Porque la gente... ¿Cómo estaba esto? Sí, estaba que Maciel avisó que guarda que es un tipo complicado. Exacto. No tiene antecedentes, no tiene requisitoria, es un narco peligroso, sería un error que lo liberen.
dijo Maciel. Está bien. Nos dijo cualquier cosa. No tenía una causal abierta, no tenía una requisitoria internacional, No. Interpol no pedía su captura, no tenía denuncia en Paraguay. No. Pero avisa. Pero el contenido de ese intercambio se tendría que haber explicitado en la interpelación, es decir, no solamente que hubo comunicaciones, sino lo que H. preguntás Maciel hoy. tendría que haber dicho. Yo hoy te digo, y sí, Sí. viste, era más barato, en vez de tener todo este lío. ¿Qué cambiaba? Pero, ¿y mintieron ellos entonces? No creo que mintieron porque no dijeron nada. Dijeron Pero ahí, no, hubo eso- contactos. no Nadie es, preguntó qué dijo y mintieron, omitir no es mentir. En ese No, caso. Seguro que no. ¿No? Seguro que no. Porque le preguntan y dice, hubo comunicaciones. Ah, bueno, pero hubo. Después, ¿Y cuáles eran las comunicaciones? Juanchi, ¿vos te acordás? Las comunicaciones Después- convenientemente. Después el Frente hizo Está bien, pero- un pedido de información sí. y se le contestó. Está bien, pero Y por eso ahí yo digo, aparece. conveniente. Yo entiendo la posibilidad de una estrategia política de minimizar los impactos, porque habías dado un pasaporte, se lo habías dado de una manera muy rápida, probablemente ajustado a derecho, yo no digo que no, pero también seguramente tenías otras posibilidades. ¿Cuáles? Por Y ejemplo? bueno, ahora se habla de la posibilidad de un salvoconducto. Eso no es verdad. Ah, Eso se habla saben, que lo dicen saben que no es verdad. El salvoconducto está previsto Lo para sugería cuando no una se- funcionaria de Cancillería, ¿no? Cuando no se le puede No, dar no, el no es el Frente pasaporte, Amplio que lo dijo. Cuando no se le puede dar el pasaporte porque tiene una causa abierta, así porque no cumple los requisitos, y hay que traer un ciudadano uruguayo, se le da por una sola vez y para venir a Uruguay. Es algo Cuando conducto. se le puede dar, hay que dárselo, es un derecho tener documentos para Bueno, un ciudadano. había, siempre se apela Mandó al abogado. que el decreto. Mandó al abogado, Sí, porque que el es un decreto en derecho. vigencia daba, hablaba de que en ciertos casos excepcionales había una ventana de discrecionalidad. Bueno, pero igual no vamos Ponele a que esa meternos discusión, en esa discusión en tal caso ya es una discusión del pasado. Pero vuelvo a mi pregunta original, perdón, y ahora te dejo O sea que saco hoy porque- todos sabemos quién es Marcelo. Ta, ta, En ta. aquel momento... Bueno, pero en aquel momento varios sabían también que era Marcelo. Más o menos, porque vas y buscas, no el sabía, tipo no tiene sabía. antecedentes. No, está bien. La Interpol dice, lo están Bueno, investigando. pero el subsecretario del Interior habló de narco peligroso, no dijo, che, mirá que este es un tipo que estuvo preso en Uruguay por tráfico de drogas. No fue lo que dijo narco peligroso. Sí, esa es la información que al Tenía recibir. una averiguación de paradero pendiente que levantó el abogado Albi en ese trámite. Pero la devolución que le hacen desde Dubái al pedido de antecedentes es, sí, no tiene antecedentes, pero tiene un pedido de averiguación de paradero. Esto puede llegar a ser una complicación a la hora de darle un pasaporte. Hacen la devolución de información a Montevideo y ahí Balbi levanta rápidamente ese pedido de averiguación y es cuando finalmente se habilita la tramitación del pasaporte. Es decir, ¿Eso fue antes o después de la reunión con H? Yo no me acuerdo. ¿eso fue antes o después de la reunión con H? Bueno, habría que ver. Eso fue lo de No, no la averiguación. tenemos grabada, Eso fue antes de la reunión con H. Lo que tú dices, Está porque bien. la reunión con H Todas las fue. suspicacias están arriba de la mesa. Claro. El Pero 24 de ahora noviembre están fue la todas. reunión con H. Eso está claro. Incluida la posibilidad de haberle denegado el pasaporte y demorado la entrega del pasaporte ante el conocimiento extendido, sobre todo del Ministerio del Interior, de que Marcete era una persona peligrosa, ¿no? Y un narcotraficante ¿A peligroso. qué conclusión podemos arribar de que en lugar de retenérselo 4, 5, 6 días más, porque era eso, se lo dieron más rápido? ¿Que hubo qué? No tengo ni idea. No, Bueno, que por yo eso, creo porque no hay- que- nadie vincula esto. Yo creo que vos podés llegar a una conclusión. Yo entiendo por donde tú vas, pero yo creo que vos podés llegar a una conclusión. La conclusión es que hay un jerarca importante del Ministerio del Interior, que es el subsecretario, que le avisa a otra jerarca importante de Cancillería, que es la subsecretaria que en buena parte del proceso era la ministra interina, o sea, era la canciller en funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que hay un narco detenido por el que se le está tramitando un pasaporte, que es un narco peligroso y que sería un error que la liberen. Bueno, yo no puedo creer que dos jerarcas se transmitan este tipo de mensajes y después no participen más o de manera por lo menos más explícita en el asunto. Entonces, al final, se comunican entre estos dos jerarcas y por abajo va pasando el pasaporte y es más, una de estas jerarcas se reúne con el abogado del narco que va hasta la oficina para preguntarle cuándo sale la valija diplomática y nada más, ¿no? No hablan ni para qué, ¿para qué pasás por acá, no? Balbi dijo que habló de los hijos, es decir, el pobre fiscal Machado dice inverosímil, esto, recontra inverosímil, no importa que hayan hablado de otra cosa, y todo esto
no tuvo ningún efecto en su momento de mayores preocupaciones sobre el tema de dos jerarcas que no son cualquiera. Son los dos, los vices del Ministerio del Interior y de Cancillería. Entonces se entiende que hay un problema de desatención fuerte, más allá de que haya sido legal, ¿no? Perdón la extensión, pero... Bien, pero seguramente es eso, desatención, no calibrar lo que esto significaba. Y seguramente la que queda mal parada por algo que no es sospechoso de un delito, pero que está feo hecho, es la propia subsecretaria de Relaciones Exteriores. Vamos al segundo escenario, entonces. Tuvo que cuidarla, me parece. En el segundo escenario, cuando preparan una interpelación, dicen, che, mirá, pero yo mirá que avisé, ¿no? Sí, pero esto es el cachote que le vamos a dar. Entonces, ahí prima otra cosa. Vamos a no darle un cachote a la oposición, vamos a omitir esto. En lugar de lo que tendría que haber dicho es, bueno, me parece que ustedes la recagaron, perdón la expresión, ¿no, Gandini? Tendrían que haber renunciado. Los dos, pero no, que eligen seguir ocultando el tema hasta que llega un pedido de informe del Frente Amplio de acceso a la información pública que se niega a Cancillería y que la justicia termina de resolver y que recién a partir de ahí hay toda una discusión interna de si rompemos un documento, de si ponemos los chats, de esto, de lo otro, no sé cuánto, que queda oculta hasta que H prende fuego todo, ¿no? O sea, vos te das cuenta que todos los escenarios llevan a una cosa peor que la otra, ¿no? O por lo menos a varias cosas peores acumuladas. Yo creo, ¿puedo retomar el hilo de las preguntas? Después estamos acribillando. Porque está buena la entrevista. Por suerte no soy de aire fresco. Porque yo entiendo que quedan muchas interrogantes todavía, ¿no? O sea, que a la propia Gandini se hace, la población se hace, ni que hablar, ¿no? Por eso está en la justicia. Ahí no van a tener que después de la interpelación, el Frente Amplio se entera justamente de esas comunicaciones específicas y hace un pedido de acceso a la información, como decía Juanchi, que es denegado, hace un pedido de acceso a la información, se le da parte de la información, no se le da la comunicación entre los subsecretarios. Se apela la entrega de ese material y ahí es que se da la discusión y se da todo, no sé si decirle sainete, pero por ponerle un calificativo tranquilo, en donde el presidente dice que pide para concertar una reunión entre ambos subsecretarios y su asesor Lafluf para ver si se entrega o no ese material. Para que se pongan de acuerdo. Para que se pongan de acuerdo. ¿Qué piensa Gandini sobre esa acción puntual? Cuando había un pedido de la justicia de que se entregue esa conversación, al lugar que el presidente igual haga las consultas con ambas personas cuando era un pedido expreso de la justicia. Muy entreverado en ese momento, ¿no? El presidente no estaba dentro del tema. ¿No estaba dentro del tema? No estaba, ¿no. ¿Y entonces para qué pide para conversar? Porque obviamente había un desencuentro entre los dos jerarcas. Había un desencuentro. Pero había un pedido expreso de la justicia. Bueno, y el presidente cuando tuvo que opinar, opinó que había que entregar todo. Pero aparte un pedido expreso que hablaba, perdón, yo le agrego una cosa al Chapo, un pedido expreso de la justicia que hablaba, que requerían todas las comunicaciones entre los funcionarios, por la vía que hubiera sido, ¿no? O sea, por cualquier vía. No hablan, no, queremos las comunicaciones oficiales dentro del ministerio. No, toda la comunicación, o sea, no había mucho margen para discutir. Es una cosa que se resuelve con un abogado, un buen abogado. Che, mirá, nos están pidiendo la comunicación por todas las vías. ¿Corresponde entregar esto o no corresponde? Y bueno, dos abogados lo resuelven. Pero no sé si es el presidente convocando a una reunión a través de su asesor de comunicaciones, ni siquiera estaba comunicando, ¿no? Pero si quisiera hacerse algo oculto, no lo harían en torre ejecutiva. Ni y si pidieron entrar por el garaje. Sí, pues bueno, está, porque cuando vos entrás, cuando entro yo, los periodistas que están siempre ahí, acreditados ahí, te preguntan a qué venís, te toman declaraciones después. Vengo a borrar los WhatsApp a decir, tenés que mentir. No, por eso. ¿Cuántas veces uno va y no quiere decir a qué fue? No, tenés que inventar otra cosa. Pero entiende Gandini que ese es un momento medular de esta historia en donde a la gente no le convence mucho la explicación cuando hay un mandato de la justicia que el presidente a través de su asesor diga que hay que discutirlo políticamente, porque ni siquiera hay asesoría jurídica detrás de esta decisión. Pero esto es lo que queda pendiente. La justicia tiene que averiguar si se destruyó un documento, por orden de quién, qué documento, qué valor tenía, si esto existió o no existió. También hay unos chats que se presentaron. Dejemos que actúe. Yo no puedo ponerme en los zapatos de cada uno. Ahí había intereses, había miedos, había responsabilidades.
Entonces, políticas, ¿no? Él estaba el presidente en la oficina de al lado, las responsabilidades políticas se pagan con las renuncias, y vas a saber ahí todas las cosas que pasaron por la cabeza, y todos los que intervinieron ahí, dando opiniones en esos días. Una cosa más, nos enteramos ahora en la conferencia de prensa que el presidente dijo que el documento que entrega H al canciller Bustillo con los mensajes protocolizados por escribano, el presidente dice no eran parte del expediente. Ahora nos enteramos que sí eran parte del expediente, o sea que alguien sacó ese documento que era parte de un expediente oficial de Cancillería. No sabemos si lo llevó a Torre Ejecutiva o lo destruyeron ahí, pero la cuestión es que le comunicaron a H que ese documento ha sido destruido. Otra zona muy gris. Lo escuché eso, y también habrá que averiguar quién saca una parte de un expediente, ¿no? Para destruirlo. No es fácil, ¿no? El expediente circula por algunos canales al que no tiene acceso cualquiera. Parece que fue la FLUF que dijo eso. ¿Y cómo la FLUF llegó? ¿Qué tan largo es su brazo para entrar en una oficina pública y destruir una parte de un expediente? Bueno, todo eso habrá que aclararlo, y lo tendrán que aclarar estos exfuncionarios. Y después nosotros quedaremos más tranquilos si lo aclaran bien. Y si no habrá responsabilidades. Por eso digo que las cosas acá funcionan. Funcionan. Ya están todos investigados en la justicia. Esto no va a tocar al presidente, ¿entiendes? Landini. Yo creo que no. ¿Quién puede pensar que el presidente acá se metió a tratar de modificar estas cosas? Terminó tratando de laudar este problema político que le generaron, del cual no fue parte. Me parece que el presidente está fuera de todo eso. Claro, obvio. Y está bueno que lo quieren meter adentro, porque es el 48%. Las demás cabezas ya están, valen poco. La que vale es la del presidente. Bueno, me parece que se van a esforzar, no lo van a lograr. También se esforzaron en involucrarlo al presidente, ¿no? ¿Quiénes? Y todos. Básicamente todo. No, digo, porque dice, el Frente Amplio va a aprovechar su oportunidad política para tratar de apuntar al presidente. Y sí, lógico, es política, ¿no? Nadie hizo lo mismo con el Frente Amplio, con otros casos, ¿no? Nadie hizo lo mismo con Lorenzo. Con el vicepresidente no lo hicimos. No, con el vicepresidente no lo hicimos. ¿Qué no hicieron? Bueno, el Frente nos pide, o les pide a los senadores en aquel momento, que no se hablara en la sesión en la que el vicepresidente de la República renunció, y bastante palo que nos dieron los blancos, o le dieron los blancos a los senadores, porque no hicieron caudal político de aquella vez. Se dejó una constancia y punto. ¿Estás comparando eso con lo que pasó hoy en el Senado? No, en el Senado hoy no pasó nada. Hay una interpelación votada, que es el Frente el que tiene en sus manos hacerla o no. Eso sí lo que vale. En el Senado... No era un asunto político. En el Senado, cuando el presidente... Yo le hubiera dado batalla, para te aclaro. Ahora lo hablamos. Porque tenemos una tanda. Es más fácil darle batalla al Frente que a ustedes dos acá. Yo le hubiera dado batalla ahí. No, mirá que no. Ese es batalla, Nicolás Batalla. Ya venimos. Hacemos una tanda que... Jorge Anti. El único blanco que da notas en este momento. Está bien, es precandidato. Uno tiene que mirar todo. Fácil desviarse. Seguimos conversando con el senador Jorge Gandini, precandidato por el Partido Nacional a la presidencia de la República también, por La Patria, su sector, que se vio indirectamente beneficiado con una ministra. Sí, señor. Sí, señor, entramos al gabinete. Después de tanto tiempo, teníamos una buena directora general. Mirá lo que costó entrar al gabinete, ¿no? Sí. Prácticamente hubo que capitar para seguir entrando tenemos que tener estos líos, carísimos. No, pero fue una buena oportunidad. Y Elisa Facio. Elisa Facio va a cumplir muy bien su tarea. Era la directora general del ministerio, tiene una larga trayectoria. Una mujer muy seria, muy militante en cuestiones de género, en cuestión política, y muy por la patria. Así que nos quedamos muy contentos. Hoy se discutía en el Senado la posibilidad de tratar como asunto político este episodio. Se dio una discusión incluso que terminó con cruces, intervenciones de la vicepresidenta. En la previa. En la previa, exactamente. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cuál era la posición de Gandini? O sea, la posición planteaba discutir esto como asunto político. Yo ya había dicho que para mí había que votarlo. Hay que darle batalla al Frente. No hay que dejarle que
corra como reguero de pólvora sin ponerle ninguna contención a una versión. Después nos quejamos que hay un relato y dejamos hacer el relato. ¿Cómo? Hay que parar ese relato. Acá el presidente hay que defenderlo. ¿Y dónde lo vas a defender? ¿En la calle? Hay que defenderlo primero que nada en el Parlamento. Esa era mi postura. Como perdí, ni fui a la bancada. ¿Perdió que estuvo solo? No sé, no fui a la bancada. No fue la previa estuvo ahí media fuerte. La previa arrancó, yo no le puedo pedir a Alvin que suba un poco, pero le puedo escribir y Alvin lo puede poner de fondo, ¿no? Para ver cómo fue un poco la previa también, porque ya la previa fue un entrevero, una cosa tan infantil por momentos, la verdad, a veces a uno le da vergüenza que en el Senado se traten hablen de esa forma, actúen de esa forma, porque no parece... me incluya, yo en ese lío no estuve. Bueno, no, ya sé. Me oponía a ese lío. Pero voy a describir un poco qué era lo que pasaba. La senadora Silvia Nane, del Frente Amplio, quería presentar la moción para que fuera tratado como asunto político la discusión esta de todo lo que había pasado en el fin de semana y en los días anteriores, sobre este episodio que venimos hablando tanto. Parecía que había legisladores oficialistas, senadores oficialistas, que entendían que no le correspondía hacer ciertas afirmaciones a la hora de fundamentar la moción, ¿no? Como parte de las reglas del Parlamento, que había algunas cosas que no se podían decir en la moción que debían decirse después, si se trataba como asunto político. Ahí en ese entrevero andaba Bianchi gritando, no sé si estaba Sebastián da Silva. Beatriz Argimón, la presidenta del Senado, le termina dando la razón a quien quería presentar la moción, ¿no? A Silvia Nane. Leo Sarro filma específicamente a Gandini hablando bastante efusivamente con Bianchi, con la senadora Bianchi. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Qué era lo que discutían? Que Sarro le puso el teléfono y buscó ver qué era lo que estaban hablando ustedes dos. Muy institucional. Creo que el reglamento está para cumplirse, te guste o no te guste, porque es el único límite que tenemos. ¿Y cuál era el reglamento en este caso? En esa intervención, el derecho de quien hace el asunto político tiene 5 minutos para fundamentarlo, y obviamente que es un asunto político, por lo tanto va a acusar. Lo que no puede es agraviar y no puede atribuir intenciones. Bien. Eso el reglamento lo prohíbe. No lo había hecho hasta entonces, ¿no? No. Entonces hay que dejarlo hablar. Puede que no te guste, pero... Y esa era mi discusión con Graciela, que es la coordinadora, además, de nuestra bancada. Yo creo que Nane tenía derecho, como vocera del Frente Amplio, de plantear eso. Me parecía que además estaba Nane mostrándonos una enorme debilidad política, que había que aprovecharla. Silvia Nane iba a ser la interpelante de Heber. Y se quedaron sin fiesta. Entonces estaban armando esto para poder hacer algo cuando no tenían el espacio de la interpelación, porque se quedaron sin ministro para interpelar. Formalmente la pueden hacer, pero ya no es a Heber. Y entonces me parece que era un espacio que había que darles, y estaba convencido que había que darles batalla. Como ese no era el criterio mayoritario, y yo no quise interferir, y además había discutido criterios, preferí después no participar en la bancada. Pero claro. se fue. Se fue a cuarto intermedio después de esa situación para ver el oficialismo que hacía. No participé. También le voy a confesar que la bancada hizo una declaración. Yo no estaba en la bancada, pero mi despacho queda exactamente al lado. Y me vinieron a pedir a ver si me animaba a escribirla. Escribí yo la declaración, que dice lo que yo no comparto, porque dice las razones por las cuales no se quería discutir. En la medida que la bancada, que era de la coalición a esa altura. ¿Pero por qué le escribió? No entiendo. Porque tengo más facilidad, qué sé yo, con la ¿Es el que escribe los comunicados? No necesariamente, pero a veces en los enredos políticos tengo un poco... Y aparte estaba capaz que más frío que los demás, estaba en mi oficina. Y yo la compartí el negro con Silva ellos, no. y el negro da Silva pidió licencia, no estaba. Y yo entré a sala, voté esa declaración con la coalición, es decir, yo acepto las mayorías como tienen que ser. No firmé la declaración que yo redacté. Yo creo que había que darle batalla. Y había otros que también, yo la verdad no tuve tiempo de averiguar mucho, quise hacer algunos llamados para ver quién compartía la postura de Gandini, porque por lo único que pude leer en ese momento en la prensa es que había otras opiniones que entendían que había que hablar del tema. No sé cuáles. Se discutió bastante, yo no estaba. Pero claro, acá no es testigo en este caso. Ya pasó. Y vamos a tener oportunidad. O sea, yo sigo invitando al Frente Amplio a que interpele, en este caso a Martinelli,
porque la interpelación que está votada es por el caso Marcet, y la interpelación es al ministro, no a Heber. Y el ministro ahora es otro. Y perfectamente puede dar cuenta de lo que iba a dar cuenta Heber en la defensa del ministerio. ¿Se acuerdan la interpelación vinculada a el puerto de Montevideo y el acuerdo con Catornazzi? El que hizo el acuerdo fue Heber, pero cuando se hizo la interpelación fue Falero. Falero. A la interpelación vino Heber. Se interpeló a Falero por las acciones de Heber, que ya era ministro del Interior, e igual vino Sala. O sea, y esto es al ministerio. ¿Se puede hacer lo mismo? Al gobierno y al ministerio. Entonces, ¿quieren hacerla? Pueden hacerla. ¿Y habló con alguien del Frente Amplio? Yo creo que el Frente va a hacer todo lo que puede hacer. Va a hacer una interpelación. Y va a hacer esta y capaz que hace alguna otra. Porque encontró un lugar donde hay una herida y va a meter el dedo, obviamente, y va a tratar de encontrar contradicciones, y va a tratar de traer más el tema. Bueno, veremos, pero me parece que esas cosas no estamos mal parados nosotros, tenemos buenos fundamentos. El presidente hizo lo que tenía que hacer. Yo no sé lo que hubiera hecho si el presidente hubiera mantenido a los ministros y a los... No sé lo que hubiera hecho, ¿verdad? Y yo a todos los medios de comunicación le dije, no hablo hasta que habla el presidente, y comprometí para el lunes entrevistas con varios de ellos antes que el presidente hablara. Fue por el único... Que pase lo que pase, yo doy la cara. Bien, fue por el único escenario... Pero hizo bien el presidente. Fue por el único escenario, me parece, posible, ¿no? Primero, porque la crisis política era grande, porque tenés una subsecretaria denunciando que la quisieron presionar para ocultar información y destruir un documento público. Imagínate si no sería grave. Pasamos 3 gobiernos del Frente Amplio y los ministros estuvieron siempre atornillados. Nunca se fue nadie por ninguna razón. Y en este país hubo episodios mucho más graves que este, mucho más graves. No hablo de ANCAP y Sendic, porque ahí cayó, pero le podría hablar del narcotráfico. Moravito, trasladado 13 veces a visitar a González Valencia, uno capo de la mafia italiana y el otro mexicana, de los Quini, y se visitaban con un teléfono satelital, lo sacaba la Guardia Republicana en un blindado con 8 un desastre, policías. Pero el Frente Amplio ya, por eso blindó, políticamente pagó. Bueno, pero políticamente pagó. Pero a ver, el ministro se quedó. Te quiero decir. Bueno, ya sé, pero y no hubo conferencia de prensa. Es ahora la que estamos hablando. No hubo conferencia. ¿No? Pero Heber, ¿por qué? A ver, estamos hablando de la de ahora. Heber en esta no estaba mezclado. La gente dice era por acumulación de amarillas. Pero Heber, yo creo que Heber y Bustillo también. Bustillo Bustillo quedó más comprometido por las grabaciones. Creo que los dos tuvieron una actitud noble con el presidente. Dijeron, manos libres, no te vamos a complicar la vida. Bustillo el primero, renunció enseguida. Y chao. Pero Bustillo, ¿vos entendés que no actuó mal en esa conversación? Pero que no se con H? En la medida que renunció enseguida no lo complicó el presidente. Renunció, punto. Y fue a defenderse. Pero lo de la cosa lo está viendo, Jorge, desde el punto de vista político. ¿no? Sí, y Heber... No, pero yo lo veo desde el punto de vista ciudadano. Hay un ministro diciendo perder el celular. Bueno, está bien, eso está en la justicia. Pero uno puede juzgar cosas que no son necesariamente las que tiene que juzgar un fiscal para imputar o un juez para sentenciar. Yo como ciudadano puedo decir, pero pará, yo lo que escuché, y tú también, porque tú aparte de senador sos ciudadano. Entonces yo puedo decir, como pará, ya esa conversación, un tipo que están hablando de una comunicación que le dice perder el celular, o sea, esconder una conversación. ¿Por qué renuncia? O sea, no tengo palabras. ¿Por qué renuncia? Porque trascendió una conversación en la que dijo eso y no le quiere complicar la vida al presidente. ¿Y por qué renuncia Heber? Y Heber por lo mismo. No, pero Heber no en ningún momento aparece involucrado. Por lo mismo de no quererle complicar la vida al presidente. Es un ministro ya cuestionado varias veces, también cuestionado adentro de la coalición por otras razones. Prefirió no complicarle al presidente y con mucha nobleza, sin estar involucrado en esto, le presenta la renuncia. La verdad que si no lo hubiera hecho, el presidente quizás lo habría tenido que mantener. Y hoy estaríamos en un problema. Porque estaría interpelado por esto y varios otros temas y yo no sé dónde estaban las mayorías. Entonces, una decisión política acertada para... Obviamente, los ministros son fusibles, tienen que serlo. Pero muchos también no son las personas que llevan adelante las políticas de cada cartera. Digo, el caso del Ministerio del Interior, uno da la impresión que obviamente fallece Larrañaga, asume Heber, le da... Sí, hay una línea de continuidad con respecto a la política de Larrañaga, pero le da su impronta. Pero lentamente vemos que en su entorno empieza a irse el ministerio.
la cúpula de la policía tiene que renunciar o es relevada en algún momento. Ahora el ministro y el subsecretario se van. Yo pregunto a Gandini sobre la política de seguridad de este gobierno a la luz de esta seguidilla de insucesos políticos. ¿Qué le dice a la ciudadanía? O sea, ¿hay una política de seguridad? ¿Quién la lleva adelante? Si todos los que estuvieron en algún momento al frente no están más. Yo creo que hay una política de seguridad con muchos problemas, mejor que la del gobierno anterior, con problemas, con una lucha contra el narcotráfico, que es un enemigo nuevo, que viene ganando la batalla en todo el mundo, en todos los países, y acá también nos viene dando mucho trabajo, en el que hay que incluir relevos y refrescos, creo que sí, hace bien, creo que ahora hay otra expectativa. ¿Pero quién es la cabeza de la política de seguridad en este momento en Uruguay? El ministro. El presidente de la República. El ministro hay un ministro que Martinelli acaba de asumir. También el presidente es el responsable de la reforma educativa, más allá de que haya otros responsables directos. El presidente es el responsable de todo y se hace cargo. Yo creo que eso es importante porque este es un presidente que se hace cargo y da la cara. Pero después hay unos gestores que son fusibles, a los que se le encomienda que la gente se sienta mejor y viva más segura. Y eso es lo que hay que medir. ¿Uruguay está muy seguro? No. ¿Tiene menos problemas que antes? Sí. ¿En el horizonte tiene problemas futuros? Los tiene todavía. Y yo creo que tenemos que pensar en medidas nuevas de varios tipos. Y además tenemos que separar causas de consecuencias. El Ministerio del Interior está para laburar con las consecuencias. Prevención y represión del delito. No puede hacerse cargo de la salud mental, ni de la pobreza, ni de la marginalidad, ni de la violencia social, ni de la violencia intrafamiliar, que a veces se las cargamos todas. Son otras instituciones las que tienen que ayudar ahí, y otras políticas que no son de seguridad, pero cuando no están bien enfocadas, generan problemas de seguridad. Las adicciones son una de ellas. El narcotráfico trabaja para tener cada vez más clientes. Y si los tienen, en la medida que tenga más adictos. ¿Qué hacemos por las adicciones? Poca cosa. Una cosa que ya tenemos que cerrar y ir a la zona lúdica, pero una cosa de la que el Frente Amplio habló, ¿no? Lo habló inclusive en la conferencia de prensa el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, después de que se juntara el secretariado ejecutivo del Frente Amplio el domingo, habló enseguida, ¿no? O sea, vinculando todo este tema de Marcet a la posible infiltración del dinero del narcotráfico o del narcotráfico en el sistema político, hablando de la necesidad de votar la ley de financiamiento de partidos políticos, ¿no? La nueva ley. Entrever todo, pero está. Bueno, está bien. Pero hoy hablaba temprano con Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, es uno de los que está negociando con el Frente Amplio del Partido Independiente, con Mariano Tucci del Frente Amplio y con Iván Posadas del Partido Independiente. Están negociando, hoy va a haber una reunión, porque ya hay un acuerdo entre un proyecto que era del Partido Colorado con el Partido Independiente, otro que era del Frente Amplio, y las diferencias, bueno, se empezaron a negociar, están avanzando en un proyecto en común, ya hay varios artículos, ¿no?, en los que han llegado a un acuerdo, ¿Saben de qué dos partidos hay un silencio total? Le doy la posibilidad de adivinar, a ver. No sé, Partido Nacional seguro. Uno, el otro Cabildo también. También podría hablar de César Vega, pero a esta altura ya es difícil saberlo. Bueno, ahora, ¿no?, que están negociando y que probablemente en las próximas semanas, porque a mí lo que me decían los colorados es, nosotros vamos a ir, si tienen que salir con los votos del Frente y de los colorados, puede salir en las dos cámaras, hay que hacerlo, y hay que hacerlo ya, porque obviamente ya estamos en la campaña electoral. El Partido Nacional, usted como senador del Partido Nacional, usted como senador del Partido Nacional, ¿va a acompañar para que esto salga? A ver, primero, vamos a despejar el tema del narcotráfico y la entrada. Sí, ley de financiamiento de partidos políticos. El sistema político uruguayo es, creo que, muy confiable. Bueno, en estas cosas no ha entrado. En estas cosas no ha entrado. No, está bien, pero o sea, son solo conjeturas, porque lo que en realidad es que... Yo qué sé, yo lo conozco bastante por dentro. No confío en ningún partido político de que esté financiado por el narcotráfico. Más vale prevenir. Hay una ley de financiamiento de partidos que es bastante rigurosa y hay que cumplir. Y los legisladores y todos los que son PEP, personas expuestas públicamente, tenemos que cumplir con una cantidad de obligaciones que son bastante incómodas de cumplir en la vida cotidiana. Bastante incómodas. Y tenemos que cumplirlas. O sea que no es que no hay nada. No, por eso yo dije, hay una normativa del año 2009. Hay poco control. El fracaso. Poco control. Bueno, el fracaso. Y poco poder sancionatorio, perdón. Control. Bueno, a ver, los compañeros no toquen nada.
hace semanas atrás, hablaron, por ejemplo, de la declaración jurada de Laura Raffo y de Yamandú Orsi, también de Carolina Cose, porque son 3 precandidatos, ¿no?, al futuro, por eso eligieron a esos 3. Y en la de Orsi, en la de Raffo, encontraron varias violaciones a la normativa vigente. ¿Y qué pasó? ¿Alguien pasó algo? Eran las candidaturas departamentales. Esto pasa. Bueno, no pasó esto nada. pasa. La publicidad antes no eran públicas. Por eso la JUTEP tiene pocos funcionarios, porque antes lo que le pedíamos a la JUTEP era que guardara los sobres, nada más. Estabas obligado, metías dentro del sobre, aunque pusieras un diario viejo adentro, guardaban el sobre. Solo se abría si había una investigación judicial, nada más. Ahora se fueron haciendo públicas, y ahí cualquiera puede mirar y puede encontrar dificultades o diferencias, y entonces la JUTEP pero empresas que trabajan con el Estado siguen aportando para la campaña. Debe ser el único Gandini. organismo que acepta denuncias anónimas y hace una investigación sobre una denuncia anónima. Gandini, ¿verdad? pero eso no detiene que las empresas que trabajan con el Estado sigan aportándole a candidatos, eventuales candidatos. Bueno, y no hay ningún tipo de sanción. Y está bueno discutir esas cosas, porque de algún lado hay que salir el financiamiento. Pero yo creo que ahí no tenemos la diferencia. Yo por lo menos la tenía en otro lado. La ley que no salió la vez pasada no tenía un problema ahí. Tenía un problema en cómo se financiaban las campañas. Y se financiaban en su costo más importante a través de una toma de horas. La distribución de la publicidad en los medios. Horas gratuitas en los canales. Y entendían que los sectores minoritarios perdían. Eso era lo que entendía Gandini. No, ¿por qué se opuso Gandini? Sí, porque mi partido va a tener 10 horas de televisión, no sé cuántas de radio, en todas las radios del país. Pero vamos a entenderlo, pero no decía, ¿no? Pero no decía cómo se reparten. Entonces después Gandini se iba a quedar con 5 minutos y otro sector y eso con no se 4 negocia, horas. eso se negocia seguramente. Vamos a entenderlo, a mí no me negocie nada. A mí dígame a qué que no está haya, obligado, porque si pierdo la negociación, pierdo la elección. Que no haya, porque yo tengo que pagar $2.000 el minuto en la televisión y otro tiene 10 horas gratis. Pero que no haya una mejor ley de financiamiento de los partidos políticos, porque a Gandini le va a costar más caro el segundo electoral. Parece un despropósito. Gandini es uno. Bueno, pero a todos los Gandinis. A todos los Gandini. Pero hagamos las cosas bien. Negocien entre ustedes. Sí, bueno, en eso se está. Pero este era el obstáculo. En eso se está. Los blancos no han dado señales. En diputados no han dado señales los blancos. Tenemos que hacer la zona lúdica, Gandini. Va a terminar en el Senado y ahí me verán. Ahí daré opinión. Vamos con la zona lúdica. Esta es la peor. Vos, empezaba a hacerme cada pregunta. Las reuniones han sido tema de conversación en estos días. La reunión de la Casona, la reunión de H y Balbi, la reunión de la Fluff, Maciel y H. Así que en esta zona lúdica vamos a ir por ese lado, ¿no? ¿Me reúno o no me reúno? Es el dilema que queremos presentarle a Gandini. Tenemos una serie de reuniones posibles y usted dice si se reúne o no se reúne. ¿Vamos? Arranco con la primera. Con Juan Sartori para pedirle apoyo financiero a su precandidatura. Con Pedro Bordaberry en la sede del Montevideo City Torque para ver si se puede recomponer la relación con H y que deje de dinamitar al gobierno. Me reúno con Pedro. Con Jorge Díaz para ver si puede asesorar al gobierno en las causas abiertas del caso Esteciano. No me reúno. Con el Pato Celeste para ver cómo hizo para tener una oficina en Torre Ejecutiva y que no salte nada de lo que saltó en este gobierno. Qué grande. Con eso me reúno. Eso me interesa saber. Con la plana mayor de Cancillería y el interior en la casona del parque para coordinar cómo dibujarla y esconderle información al Parlamento. No me reúno porque además es del Ministerio del Interior, no creo que la preste. Era del Prado, no era del parque, era la casita del parque de Paysandú. Esa es otra. Sí. Con Luis Lacalle Pou en Torre Ejecutiva entrando por el garage para preguntarle si él le ordenó a la Fluff que destruya un documento y pida borrar chats. No me recibe. Con Carolina Cose en el Antel Arena para hablar sobre cómo puedes tener errores de gestión e igual no conspirar para borrar o ocultar información. ¿Con quién? ¿Con Carolina? Con Cose en el Antel Arena y le pide para hablar sobre cómo puedes tener errores de gestión e igual no conspirar para borrar o ocultar información. Me reúno. Con Carolina me reúno. Con Charles Carrera para canjear prisioneros y dar por paga las cuentas pendientes si no piden la cabeza del presidente. El otro día lo entrevistamos a Charles Carrera y dijo: Gandini es la peor persona que existe en política. Sí, ni un vaso de agua. Tiene un vaso de agua, Gandini, ¿verdad? Sí, no va a querer reunirse conmigo, bueno, me saluda. ¿Pero le daría un vaso de agua? Sí, totalmente. ¿Sí? Sí, es un senador de la República, yo lo respeto mucho. Bien. Con Sergio Botana y Gabriel Pereira en una cancha de fútbol 5 para ver quién es más hombre en el campo de honor. Sería padrino de alguno de los dos en el duelo.
Con el resto de los funcionarios de este gobierno de confianza de la calle Popa, decirles gracias, pero por las dudas mejor presenten la renuncia. No todos, hay muchos muy buenos. No. Con Patricia Madrid en la mesa de polémica en el bar para pedirle otra editorial sobre el presidente. Me reuniría, me gustas. Con Julio Ríos, en el honorable directorio del Partido Nacional para pedirle que no le suelte la mano, que se necesita cada voto, porque dijo que era blanco pero que estaba defraudado. Polémica en el bar. La última vez que alguien discutió quién era blanco y quién no era, tuvimos un lío bárbaro. Así que Julio, que dice que es blanco, lo recibimos. Bien. Con Laura Raffo en la sede de Por la Patria para preguntarle si ya que Heber y Penades cayeron en desgracia, no quiere bajarse y apoyarlo a usted. Qué malo que sos. No, pobre, no me reuniría. Para eso no. Con Álvaro Delgado en la sede de Por la Patria para preguntarle si ya que el presidente cayó en desgracia, no quiere bajarse y apoyarlo a usted. No, de ninguna manera, porque no cayó en desgracia el presidente. Pero con Delgado me reuniría. Con el directorio de Canal 10 para pedir, por favor, que llamen a Preve y le devuelvan su lugar en subrayado, así no sigue haciendo la tapadita. No, que se quede donde está. Prefiero al MPP en el micrófono. Muy bien, Jorge Gandini, gracias por estos minutos en Muchísimas gracias, me encantó el programa. Fácil desviarse.